Zedillo los vuelve a tener locos. Los tiene de alguna manera contra las cuerdas. Él o escribe cartas o da una entrevista muy buena, por cierto, con León Krause en Letras Libres, véanla, ¿no? Y le siguen contestando. Llevan 2 semanas contestándole todos los días a Zedillo. Zedillo puso el dedo en la llaga, ¿no? Y dijo: López Obrador asesinó a la democracia mexicana para establecer un estado policíaco, con la complicidad de Claudia Sheinbaum, y lo que viene es la tiranía. Eso es lo que están haciendo con la elección de jueces, que acaba de darle la puntilla a todo el sistema democrático. Puso eso. Y en el estilo de la casa, en lugar de discutir eso, atacan a la persona. Es decir, para no discutir el mensaje, atacan al mensajero. Ese es el estilo López Obrador y eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Entonces, atacan al mensajero, ¿no? ¿Y dónde es donde han centrado sus baterías? En el Fobaproa. Que, pues evidentemente, si hubo abuso del Fobaproa. ¿Y cómo sabemos que hubo abusos? Porque se hizo, como tal, como lo dice Zedillo, se hizo una auditoría. Pero no se hizo cualquier auditoría, precisamente por la cantidad de recursos que se fueron al Fobaproa, que sirvieron para que no colapsara el sistema bancario. Porque cuando uno dice, es que el Fobaproa es una cosa, pues sí, pero, ¿qué les digo? Imagínense que colapsaba el sistema bancario y entonces todos los ahorradores hubieran perdido su dinero. Y hubiéramos estado como en el corralito de Argentina, o quizás peor, ¿no? Imagínense el quebranto. Entonces, pues había que evitar el quebranto de los bancos. Eso creo que hay consenso y claro que le funcionó, porque terminando después de la gran crisis donde cayó la economía mexicana tremendamente, ¿no? Llegó al final de su sexenio y el promedio de crecimiento es de 3.4%. Tuvo tasas de crecimiento después de esa caída pues muy, muy pronunciadas, y esto a un costo alto, altísimo, sobre todo para muchos deudores de la banca, ¿no? Que perdieron pues, lo que habían adquirido con sus deudas, algunas escuelas que habían hecho, o carros, o negocios, o lo que sea que hayan de alguna manera adquirido. Todo eso, pues muchos de ellos lo perdieron, y se rescató a los que pues tenían grandes sumas en los bancos para que estos no quebraran. Es cierto, hubo abusos ahí, sí, y lo sabemos porque hubo esta auditoría internacional que hizo un despacho canadiense y que fue mandada por el Congreso mexicano y que se publicó en la Gaceta Parlamentaria y estuvo un tiempo en la red. Quién sabe por qué la bajaron, y Pablo Gómez se la entregó a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum no la ha subido. ¿Por qué creo que no la subió? Porque entre otras cosas saldría al papá de Altagracia como uno de los principales beneficiados de ese rescate bancario, ¿no? Es la verdad, Raimundo Gómez, ¿no? Padre de Altagracia, pues fue uno de los más, y no solo él, varios. Nada más que, incluso dice, claro, pudimos haber hecho mejor las cosas, pero tomaron decisiones difíciles y tuvo ese resultado. Y sí, hubo abusos como sea, y pues ¿por qué no lo sancionan? Adelante, si todavía hay cosas, aquellos vivales que no lo merecían, pues tienen que hacerlo. Está bien, ¿no? Nada más que hay una cosa, insisto, lo sabemos porque se hizo una auditoría internacional y sabemos que hubo algunos errores, fallas y algunos abusos. Está bien, ¿no? Pero López Obrador se endeudó más que el Fobaproa. Solamente 9 billones de pesos, es decir, 9 millones de pesos se endeudó en el último año, ¿no? Y en lo que va de Claudia Sheinbaum, otro billón más, porque la verdad es que fue la borrachera en su gobierno. Y si de alguna manera dice sí, yo me endeudé, sí, para salvar al país. Por supuesto que fue un momento muy complicado y hasta efectivamente su popularidad bajó. Luego su popularidad volvió a crecer cuando entregó el poder a un opositor y terminó pues, en un 76% de popularidad más o menos. Pero las medidas fueron dolorosas. Bueno, dice, a mí no me eligieron para ser popular, me eligieron para servir al país y a la nación, y a veces hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Y eso me parece que es pues válido, a pesar de que yo en su gobierno de Zedillo fui opositor, lo cuestioné con dureza, hay críticas que por supuesto sigo sosteniendo, pero ese punto está bien. ¿Y qué es lo que propone Zedillo? ¿Cuál es el reto de Zedillo? El reto de Zedillo es, así como se auditó el Fobaproa,
que se auditen las obras de López Obrador por las cuales, entre otras cosas, se endeudó. Y vaya que tiene razón. Doy rápido los datos. El aeropuerto de Texcoco, el cancelarlo, costó 280 mil millones de pesos. Primero habían dicho que eran 100 mil millones. No, fueron 280 mil millones. Ese es ya un dato oficial, 280 mil millones. Súmenle lo que costó ampliar el de Santa Lucía, que ahora se llama AIFA, pues son más de 100 mil millones. Pero más allá de eso, que ya son prácticamente más de 400 mil millones de pesos, la oportunidad perdida. Íbamos a tener en Texcoco un hub que iba a competir contra Miami, contra Atlanta, contra Dallas, contra Houston, para unir Norteamérica con Sudamérica, Asia con Europa, ¿no? Estamos en una situación esencial para esto, que iba a detonar además el oriente del Valle de México, donde hay bastante pobreza y bastante marginación. Y esa oportunidad perdida se desperdició. ¿Cuánto vale eso? Segundo punto, Dos Bocas estuvo presupuestado en 8 mil millones de dólares. Ese fue su presupuesto. Es más, rechazó ofertas de unas empresas que se lo construían porque dijo que 12 mil millones era mucho y que lo iba a hacer en 8 mil. Bueno, van casi 21 mil millones de dólares. 21 mil millones de dólares y está refinando gasolina al 3% de su capacidad, ¿no? Siguen haciendo pruebas, etcétera, y pues ya vimos que eso es casi 170% de sobrecosto y todavía no trabaja, y además se fregaron un manglar, y además estamos en la transición energética y el peor negocio del mundo en México. El peor negocio para México es refinar gasolinas, como los vimos. Habían comprado Deer Park sí estaba en números negros. Bueno, ya Deer Park, que compraron en Texas, ya está en números rojos también. Díganme, es un desastre. Y otra tontería inmensa con daños inconmensurables. El Tren Maya. No sé si vieron ese video de TikTok donde gritaba alguien: ¡hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! Y era el Tren Maya, porque está desierto. Es falso que la gente venga al Caribe mexicano a conocer el Tren Maya. No, nadie, más tardado, etcétera. Pero hicieron un ecocidio impresionante. Derribaron un montón de árboles. No sabemos, por cierto, qué se hizo con la madera. Mucha de ella madera preciosa, ¿no? Y iba a costar 139 mil millones de pesos. Y ya va más de 550 mil millones de pesos, porque siguen presupuestándole a ese Tren Maya, que no solo es tanto lo que costó el ecocidio. La selva, lo que le robaron a la selva, eso no es renovable en gran medida. Y el subsuelo, ¿no? Los ríos subterráneos de la península de Yucatán, donde están los cenotes, etcétera, esa contaminación, eso, ¿quién lo compensa? Por eso esa auditoría internacional es importante. Y dice Claudia Sheinbaum: no, aquí la Auditoría Superior de la Federación lo hace. Pero la Auditoría Superior de la Federación la tienen contada. Es dócil y prácticamente es la auditoría a la carta. Por favor, no nos hagamos, ¿no? A Colmenares lo nombró al final del gobierno de Peña Nieto una alianza entre la Diputación del PRI y la Diputación de Morena. Morena y el PRI votaron por Colmenares, que es el actual. Eso lo pueden verificar. Y bueno, ya vemos por qué ellos están tan tranquilos a pesar de eso. Ahora sí, hay tremendos, y esto es muy importante, el desfalco al erario es inmenso. Pero vaya que hubo ganancias privadas. Dice López Obrador: es que el Fobaproa es dinero público. Sí, el dinero público a pagar deudas privadas. Sí, de alguna manera sí, para rescatar los bancos. Pero aquí lo que vemos es el desfalco del erario para riquezas privadas. Porque los que vendieron y generaron este gran sobreprecio son privados. Y algunas investigaciones, ¿se acuerdan del clan? Las que presentó Carlos Loreto, Mexicanos contra la Corrupción, apuntan al círculo de amigos de los hijos de López Obrador, ¿no? Entonces, pues quizás esa sea la razón por la que no quieren tal auditoría internacional. Pero la verdad es que no lo deberían pedir. Y quizás también ahí está la respuesta de por qué desaparecieron el INAI, quitaron el Compranet y quitaron responsabilidades de transparencia a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y al Ejército, a la Sedena, que, como saben, construye ya desde aeropuertos hasta aviones y hoteles, etcétera, ¿no? Pues ellos ya no tienen obligaciones en transparencia. Y bueno,